En nuestro 25 aniversario, estaba mirando fotos de nuestro matrimonio cuando mi hija vio una foto de nuestra boda de hace 25 años. Ella exclamó: «Papá ha estado mintiendo desde el principio». Me quedé en shock y le pregunté: «¿Qué estás diciendo?». Después de escucharla, llamé a toda la familia. Cuando él vio a todos, empezó a temblar porque: «Me llamo Susan y soy una empleada de empresa de 55 años que ha pasado casi 31 años viviendo y trabajando en el extranjero. Me mudé al extranjero con mi marido y mi hija, construyendo una vida lejos de casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas han empezado a cambiar. Mi hija está ahora en su último año de universidad, y el año que viene, se graduará. Sueña con trabajar para una empresa en Alemania. Últimamente, me he estado preguntando si también es hora de que yo vuelva a casa. No se trata solo del trabajo de mi hija, hay otras cosas que me preocupan. He estado luchando con decisiones sobre mi futuro, especialmente en lo que respecta a mi marido y a nuestra vida juntos. Volver a Alemania se siente como una gran decisión, una que necesito hablar con mis padres. También he estado reflexionando sobre mi carrera. Trabajo en la empresa de mi padre y lo he hecho desde que me gradué de la universidad hace casi 31 años. Después de terminar mi carrera, me enviaron a Estados Unidos para dirigir la sucursal de nuestra empresa en el extranjero. Nuestro negocio se centraba principalmente en la exportación de productos alemanes y, a pesar de ser una sucursal relativamente pequeña con solo unos pocos empleados experimentados además de mí, contribuyó significativamente a las ventas generales de la empresa. Muchos de nuestros clientes eran individuos adinerados que buscaban productos alemanes de alta calidad, lo que hizo que nuestras exportaciones fueran bastante exitosas. Una de las razones por las que mi padre me eligió para el puesto fue mi gran dominio de los idiomas. Como hablaba varios idiomas con fluidez, creía que yo sería la persona perfecta para supervisar la sucursal de Estados Unidos y gestionar la comunicación entre nuestros clientes y la sede central. Mientras que nuestros empleados veteranos gestionaban las negociaciones comerciales, mi función principal era servir de intérprete y gestionar las operaciones financieras. Era una gran responsabilidad, pero estaba decidida a demostrar mi valía. Incluso antes de asumir oficialmente el cargo, me había estado preparando para mi mudanza. Mientras aún estaba en la universidad, trabajé estrechamente con los empleados que se trasladarían a Estados Unidos conmigo, asegurándome de que todo estuviera en su sitio para las operaciones de la sucursal. Mis padres tenían sentimientos encontrados sobre mi mudanza. Mi madre, en particular, parecía ansiosa. Todavía recuerdo la mirada preocupada en su rostro cuando dijo: «Ten cuidado». Mi hermano, por otro lado, se sentía culpable de que fuera yo quien se fuera en lugar de él. Siempre había creído que trabajar en el extranjero debería haber sido su responsabilidad, pero había un problema importante: no hablaba ni una palabra de ningún idioma extranjero. Sabiendo que no podía ocupar mi lugar, me dijo: «Debería ser yo quien se fuera, pero no sobreviviría sin saber el idioma. Cuento contigo para que lo hagas bien en mi lugar». Aunque mi hermano no era un directivo en la empresa por aquel entonces, ahora dirige el negocio. Tal vez por eso se sentía tan mal por enviarme al extranjero. Para compensarlo, intentó hacer algo por mí antes de que me fuera. Un día, me presentó a un amigo suyo cercano, pensando que podría ayudarme a sentirme menos sola. «Este es Paul», dijo. «Ha estado en Estados Unidos varias veces por trabajo, así que sabe lo que es estar allí. Creo que os llevaríais bien». Al principio no estaba muy interesada. Salir con alguien no me parecía una buena idea cuando estaba a punto de irme del país. Ya estaba ocupada con el trabajo y los preparativos, y la idea de empezar una relación en ese momento me parecía innecesaria. Pero cuando conocí a Paul, me sorprendió. Era encantador, fácil de hablar y tenía una personalidad refrescante. Para mi sorpresa, teníamos mucho en común. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo y me di cuenta de que disfrutaba de su compañía más de lo que esperaba. Nunca me había dado cuenta de lo bien que mi hermano entendía mis gustos en las personas hasta ese momento. Lentamente, empecé a sentirme atraída por Paul. Lo que empezó como una presentación casual se convirtió en algo más. Terminamos saliendo durante unos 7 meses antes de que me mudara oficialmente al extranjero después de graduarme de la universidad. Mirando hacia atrás, esa decisión marcó toda mi vida. Ahora, décadas después, me encuentro en otra gran encrucijada. ¿Me quedo donde estoy o vuelvo a casa?
La respuesta no es sencilla y, mientras me encuentro al borde de otro gran cambio, no puedo evitar preguntarme qué me depara el futuro. Mientras me preparaba para establecer la sucursal de nuestra empresa en Estados Unidos, mi vida se volvió increíblemente ajetreada. Durante ese tiempo, Paul y yo nos veíamos casi todos los días. Él había sabido desde el principio que yo iba a mudarme al extranjero y, a pesar de eso, nos hicimos cercanos. Cuando nuestra relación se hizo más seria, Paul sacó a relucir algo inesperado. Me dijo que estaba pensando en mudarse también a Estados Unidos. Al principio me sorprendí, pero sus palabras me hicieron feliz. La idea de que él estuviera conmigo en un país extranjero era tranquilizadora, pero sabía que, debido al trabajo, no podía tomar ninguna decisión basándome solo en las emociones. Establecer la sucursal de Estados Unidos era mi máxima prioridad y no podía dejar que nada se interpusiera en el camino. Un día, Paul me dijo emocionado: un amigo mío trabaja en la misma ciudad donde vas a vivir, Susan. También he estado buscando trabajo allí. Creo que puedo hacer que esto funcione. Oír lo decidido que estaba a estar conmigo hizo que mi corazón se hinchiera. Paul no solo parecía estar hablando en serio sobre nuestra relación, sino que también parecía estar hablando en serio sobre construir un futuro juntos. Incluso habló de matrimonio y todo parecía encajar en su sitio. Las cosas fueron sobre ruedas a partir de ese momento, y después de pensarlo mucho, Paul y yo decidimos casarnos. Pero no todo el mundo estaba entusiasmado con ello. Mi padre, en particular, no parecía contento. No sé qué pensar de este tipo, Paul, dijo una tarde, frunciendo el ceño. Siempre sabe exactamente qué decir y algo de eso no me sienta bien. Intenté defender a Paul, explicándole lo mucho que se preocupaba por mí y lo decidido que estaba a estar a mi lado, pero mi padre no estaba convencido. A pesar de sus preocupaciones, mi madre era más tolerante. Le tranquilizó diciendo: Paul es amigo de nuestro hijo. Si él confía en él, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Finalmente, mi padre cedió, y después de salir durante aproximadamente un año, Paul y yo nos casamos. Celebramos nuestra boda en Alemania, rodeados de familiares y amigos, y después, nos mudamos a Estados Unidos para empezar nuestra nueva vida juntos. Nuestra luna de miel la pasamos explorando el país que pronto llamaríamos hogar y todo se sentía como un sueño. Una vez que nos establecimos, las cosas progresaron bien. Paul consiguió encontrar trabajo a través de la empresa de un amigo y mi trabajo en la nueva sucursal fue mejor de lo esperado. Los clientes respondieron positivamente y rápidamente nos ganamos una buena reputación. Enviaba informes periódicos a mi padre, manteniéndole informado de nuestros progresos, pero a pesar de mis buenas noticias, mi padre seguía pareciendo inquieto. Cada vez que hablábamos, me hacía la misma pregunta: ¿os va bien a ti y a Paul? He oído que él también ha encontrado trabajo allí, pero ¿está todo realmente bien? No importaba cuántas veces le asegurara que nos iba bien, nunca parecía estar del todo convencido. Era como si tuviera el presentimiento de que algo no iba bien. Por otro lado, mi hermano, que siempre había apoyado mi relación, confiaba plenamente en Paul. A menudo me decía: si alguna vez necesitas algo, solo tienes que confiar en mí. Siempre estoy aquí para ayudar. Durante un tiempo, la vida siguió sin problemas y no tenía motivos para dudar de Paul. Pero entonces, un día, recibí una llamada inesperada de mi hermano. Su voz era seria. Susan, hay algo que necesitas saber, me dijo. La empresa para la que trabajaba Paul en Alemania se ha declarado en bancarrota. Me quedé en shock. Paul nunca me había mencionado nada de esto antes. Mi hermano continuó, explicando que había habido un gran escándalo financiero. Aparentemente, alguien dentro de la empresa había estado involucrado en un fraude contable, manipulando los registros financieros para ocultar dinero robado. Como los libros parecían precisos, nadie se dio cuenta del problema hasta que fue demasiado tarde. El dueño, que era amigo de mi hermano, le había consultado sobre los problemas de la empresa, pero el daño financiero era demasiado grave. Finalmente, no tuvieron más remedio que cerrar el negocio. Cuanto más escuchaba, más incómoda me sentía. ¿Por qué Paul no me había contado nada de esto? ¿Sabía algo del fraude y si lo sabía, estaba involucrado? Miles de preguntas inundaron mi mente, pero una cosa estaba clara: Paul me había ocultado un gran secreto. Rápidamente aparté las noticias de mi mente ya que ambos estábamos muy ocupados con el trabajo.
Después de mudarnos a Estados Unidos, casi nunca volvimos a Alemania. En cambio, nuestros padres y los padres de Paul nos visitaban. Se preocupaban por nosotros y a menudo venían a ver cómo estábamos. Durante sus viajes, se quedaban aproximadamente una semana, haciendo turismo y compras mientras pasaban tiempo con nosotros. Mi hermano también venía de visita por trabajo y, unos 3 años después de haber establecido la sucursal, hizo un comentario que nos pilló desprevenidos. «La sucursal va genial», dijo con una sonrisa. «Tal vez sea hora de que vosotros dos empecéis a pensar en tener hijos». Paul se puso rojo ante sus palabras, pero para ser honesta, yo ya había estado pensando en ello, no por el comentario de mi hermano, sino porque sentía que era el momento adecuado. Poco tiempo después, descubrí que estaba embarazada. Cuando compartí la noticia, nuestros padres se alegraron muchísimo. No estaba segura de si dar a luz en Estados Unidos o volver a Alemania. Mi madre, sin embargo, se ofreció a venir a Estados Unidos y ayudar, lo que facilitó la decisión. Incluso si hubiera vuelto a Alemania, la empresa habría estado bien ya que teníamos empleados experimentados encargándose de las cosas allí, pero mi madre pensó que sería difícil para Paul quedarse solo mientras yo estuviera fuera. Paul, por otro lado, no parecía estar de acuerdo. «Sienta mal que tu madre venga hasta aquí. Tal vez sea mejor si vuelves a Alemania», Susan dijo más de una vez. Incluso después de que decidiéramos que mi madre vendría, siguió mencionándolo, insistiendo en que sería más fácil para mí dar a luz en Alemania. A medida que se acercaba mi fecha de parto, mi madre llegó para quedarse con nosotros y ayudó a preparar la llegada del bebé. Estaba contenta de tenerla allí, pero al mismo tiempo, me preocupaba que mi padre se quedara solo. Un día, mientras Paul estaba fuera, mi madre me habló en voz baja. «En realidad, tu padre me dijo que viniera a cuidarte», admitió. Me explicó que mi padre todavía no confiaba del todo en Paul. Tenía miedo de que si yo volvía a Alemania y dejaba a Paul solo en Estados Unidos, él pudiera engañarme. Mi madre también estaba preocupada por mí, así que no le importó venir. También le gustaba el clima tranquilo y agradable de aquí. Además de eso, tenía otra razón para quedarse conmigo. Había estado viviendo con mi hermano y su esposa, pero su relación era tensa. Quería un cambio de aires y un tiempo lejos de su tenso hogar. Me compartió todo esto, confiándome sus verdaderos sentimientos. Entendí por qué mi padre estaba preocupado. Paul era muy amable y se llevaba bien fácilmente con las mujeres, lo que a veces me hacía sentir incómoda. Hubo momentos en los que me pregunté si podría ser infiel si se quedaba solo. Saber que mi padre estaba vigilando tan de cerca a Paul me tranquilizó. Demostró que todavía se preocupaba profundamente por mí. Finalmente, di a luz a nuestra hija de forma segura. Los padres de Paul viajaron hasta Estados Unidos para estar presentes en su nacimiento, lo que me hizo feliz. Mi madre también se quedó con nosotros durante 4 meses para ayudar a cuidar del bebé. Paul fue de gran ayuda durante ese tiempo, así que cuando mi madre regresó a Alemania, dejó todo en sus manos, confiando en que seguiría apoyándome. Pero en el momento en que mi madre se fue, todo cambió. Paul, que había estado ayudando con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, de repente dejó de hacer nada. «Por favor, sigue cuidando de nuestra hija como lo has estado haciendo», le dije, frustrada. En lugar de entender, Paul me respondió bruscamente: «Yo también estoy ocupado con el trabajo. Tú estás en casa todo el día, así que deberías poder encargarte tú sola». Sus palabras me dolieron. Hizo parecer como si yo no tuviera nada que hacer, pero la verdad era que ya había empezado a trabajar desde casa para la empresa mientras también cuidaba de nuestra hija. Estaba tan ocupada como él, si no más. Pero no importaba cuántas veces intentara explicárselo, Paul no escuchaba. Al final, tuve que cuidar de nuestra hija, hacer todas las tareas domésticas y gestionar mi trabajo por mí misma, tal y como mi padre había temido antes de que nos casáramos. Empecé a perder la confianza en Paul, pero no tuve tiempo para pensar en ello. Me las arreglé apoyándome en los amigos que había hecho en Estados Unidos y, con su ayuda, crié a mi hija Jessica. Desde muy pequeña, Jessica a menudo decía y hacía cosas que me sorprendían. Hubo momentos que me dejaron sin palabras. Antes incluso de que cumpliera 1 año, ocurrió algo extraño. Un día, estaba sonriendo y saludando al espacio vacío, algo que nunca había hecho antes. Al principio no le di mucha importancia, pero más tarde ese día,
recibí una llamada de mi madre. Mi abuela había fallecido. Me quedé helada. Un pensamiento extraño cruzó mi mente, ¿y si mi abuela hubiera venido a visitarnos por última vez antes de fallecer, y si Jessica pudiera verla de alguna manera? Cuando se lo conté a Paul, no me tomó en serio. Jessica solo saludó por casualidad, dijo, restándole importancia. Ese tipo de cosas no son posibles. Al principio, estuve de acuerdo con él, pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Cuando el abuelo de Paul falleció algún tiempo después, Jessica señaló hacia la ventana y se quedó mirando fijamente como si viera algo. Vivíamos en un apartamento de gran altura, así que no había nada fuera para que ella estuviera mirando, pero seguía señalando como si intentara decirme algo. Poco después, recibimos una llamada con la noticia, el abuelo de Paul había fallecido. Me quedé en shock. Quería decir algo sobre lo que Jessica había hecho, pero sabía que Paul solo se burlaría de mí, así que guardé silencio. A medida que Jessica crecía y empezaba a hablar, decía cosas aún más extrañas. Un día, me miró con cara seria y dijo, el bebé del tío va a ser un niño. Me sorprendieron las repentinas palabras de Jessica y le pregunté qué quería decir. Ella dijo con seguridad que la familia de mi hermano iba a tener un niño. En ese momento, mi cuñada ni siquiera había anunciado que estaba embarazada, así que no me lo creí. Pero por curiosidad, llamé a mi hermano. Cuando se lo conté, se quedó en shock. ¿Cómo lo sabes? Mi mujer me lo acaba de decir hoy. Al principio, no me creyó cuando le insinué que el bebé podría ser un niño, pero meses después, cuando mi cuñada dio a luz a un niño, mi hermano se asustó. Fue entonces cuando finalmente le conté la extraña habilidad de Jessica. A diferencia de Paul, que siempre lo descartó, mi hermano la creyó de inmediato. Me dijo, si Jessica vuelve a decir algo así, házmelo saber inmediatamente. A medida que Jessica crecía, su misteriosa habilidad no desapareció. De vez en cuando, decía algo inesperado y luego resultaba ser verdad. No es que pudiera predecir acontecimientos mundiales, pero cuando se trataba de asuntos personales, parecía saber las cosas antes de que sucedieran. Cuando Jessica empezó a buscar trabajo de adulta, insistió en mudarse a Alemania, pero nunca explicó por qué. No entendí su razón, pero confié en ella. Siempre había sido diferente al resto de nosotros. Paul y yo queríamos que se quedara en Estados Unidos y encontrara trabajo aquí, pero al final, decidimos respetar su decisión. Al mismo tiempo, empecé a pensar en mi propio futuro. La sucursal funcionaba sin problemas y había empleados de confianza que podían hacerse cargo de mi trabajo. Volver a Alemania empezó a sentirse como una posibilidad real, pero cuando lo mencioné, Paul dijo inmediatamente, yo no vuelvo. Últimamente, nuestra relación se había tensado. Apenas hablábamos en casa y empecé a preguntarme si separarnos no sería una mala idea. Como Jessica iba a volver a Alemania para buscar trabajo, pensé que era el momento perfecto para hablar con mis padres y mi hermano sobre mi futuro. Cuando le dije a Paul que estaba pensando en irme con Jessica, en realidad pareció contento. No tienes que volver. Yo me quedaré aquí solo, dijo sin dudarlo. Su respuesta dejó claro que entendía lo que estaba pensando y que estaba de acuerdo con la idea de un divorcio. Me hizo darme cuenta de lo distanciados que nos habíamos vuelto en los últimos 31 años. Cuando nos mudamos por primera vez a Estados Unidos, habíamos estado muy unidos, pero ahora éramos como extraños. Tomé mi decisión. Volvería a Alemania con mi hija, al menos por un tiempo. Me quedaría en casa de mis padres y decidiría mis próximos pasos. Un día, mientras Jessica estaba fuera buscando trabajo, me senté con mis padres y les dije que estaba considerando seriamente divorciarme de Paul. Me escucharon atentamente y luego me dijeron, haz lo que te parezca correcto. Su apoyo me hizo sentir mucho más ligera, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Sintiendo un poco de nostalgia, saqué algunos álbumes de fotos antiguos y empecé a hojearlos. Había fotos de nuestra luna de miel, recuerdos de cuando Paul y yo éramos felices juntos. Justo entonces, Jessica llegó a casa y se dio cuenta de las fotos. Se inclinó y miró con curiosidad. Tú y papá estabais muy unidos entonces, dijo suavemente. Sin pensar, dije la verdad en voz alta. Mientras Jessica miraba fijamente las fotos de la luna de miel, de repente murmuró, papá está mintiendo, mamá. No se preocupa por ti en absoluto.
Sus palabras me pillaron desprevenida. ¿Qué? Pregunté, sin estar segura de si la había oído correctamente. Jessica tembló al continuar con su extraña habilidad. Reveló algo impactante. Papá se casó contigo y se mudó a Estados Unidos para huir porque robó dinero de su empresa. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una broma. Si lo que decía era verdad, explicaba muchas cosas. Me recordó el fraude contable en la antigua empresa de Paul, el mismo que mi hermano había mencionado una vez. ¿Podría Paul haber estado realmente involucrado? En ese momento, mi hermano, que también estaba en casa, parecía tan conmocionado como yo. Justo entonces, Jessica nos entregó algo que parecía una cartilla o un antiguo libro de contabilidad financiera. Encontré esto en la habitación de papá, dijo. Parece ser una prueba del fraude. Estaba atónita. No solo había descubierto esto, sino que casi parecía que había vuelto para exponer el pasado de Paul. Paul nunca había estado muy involucrado en la crianza de los hijos, así que él y Jessica no eran cercanos. Por eso no me molestaba demasiado la idea de que lo pillaran. Pasara lo que pasara con él después, ya había decidido dejarlo. Estaba lista para ir corriendo a la policía, pero entonces dudé. El crimen había ocurrido hace 26 años. ¿No era demasiado tarde para hacer algo? ¿Había prescrito el plazo de prescripción? Fue entonces cuando mi hermano habló, compartiendo algo importante. El plazo de prescripción deja de contar mientras la persona está en el extranjero. Dado que Paul ha estado en Estados Unidos todo este tiempo, el caso aún debería ser válido. Al oír esto, estaba a punto de ir directamente a la policía cuando mi hermano me detuvo. Pongámonos en contacto primero con el dueño de la antigua empresa de Paul. Ya estaba intentando construir un caso sobre el fraude. Se alegrará de ver esta prueba. Decidí dejar que mi hermano se encargara de las cosas. Al cabo de un tiempo, la policía se puso en contacto con nosotros y les entregué la cartilla y el libro de contabilidad como prueba. Me preocupaba que Paul se enterara, pero no hubo contacto por su parte y nosotros tampoco nos pusimos en contacto con él. Aunque ya había decidido dejar a Paul, saber la verdad sobre su pasado se sintió como un puñetazo en el estómago. Había pasado tantos años con este hombre y ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira todo el tiempo. Pero antes de que pudiera procesar todo, Jessica reveló algo más. Volví a Alemania porque no quería estar cerca de papá, dijo. Te ha estado engañando, mamá. Tenía mis sospechas, pero oírlo de mi hija lo hizo real. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, con la voz temblorosa. Jessica dudó un momento antes de decir, lo sé desde hace mucho tiempo. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Tenía pruebas. Incluso tenía fotos de las infidelidades de Paul. Saber que había guardado este doloroso secreto durante tanto tiempo, con miedo a decírmelo, me rompió el corazón. Pero más que eso, era aterrador darme cuenta de todo lo que Paul me había estado ocultando durante todos estos años. A medida que la investigación policial continuaba, crecía la sospecha de que Paul estaba involucrado en el fraude contable. La policía quería interrogarlo, pero sabíamos que nunca volvería voluntariamente. Mi hermano y yo no sabíamos qué hacer hasta que a Jessica se le ocurrió una idea inteligente. Dile que el abuelo está gravemente enfermo y que tenemos que hablar de su herencia. Volverá seguro, sugirió. No se equivocaba. Paul siempre había estado interesado en lo que podría heredar después de que mi padre falleciera. Incluso me había preguntado antes cuánto iba a recibir yo. Así que, siguiendo el plan de Jessica, llamé a Paul y le dije que mi padre estaba en estado crítico. Tal y como Jessica había predicho, Paul se apresuró a volver a casa sin dudarlo. Cuando me reuní con él en el aeropuerto, me saludó con expresión ansiosa y me preguntó, ¿ya ha fallecido tu padre? Me quedé allí en silencio. Al momento siguiente, varios agentes de policía lo rodearon. Dándose cuenta de que había sido engañado, el rostro de Paul se contrajo de ira. Empezó a gritarme, «¡Me has engañado! ¡Esto es de cobardes!». Lo miré a los ojos y le respondí, «Tú me has estado engañando todo el tiempo y, además, me has estado siendo infiel. Eso es lo que es verdaderamente vergonzoso». Tras su detención, Paul fue confrontado con las pruebas de sus delitos financieros. Al principio, admitió su culpabilidad, pensando que el plazo de prescripción ya había expirado,
pero cuando se dio cuenta de que no era así, intentó retractarse de su confesión. Era demasiado tarde. Con Paul bajo custodia, contraté a un abogado para que se encargara del divorcio y, finalmente, pude poner fin oficialmente a mi matrimonio con él. Mi hermano, que nos había presentado hacía tantos años, se sentía culpable y se disculpó muchas veces, pero no lo culpé. No había sabido qué clase de persona era realmente Paul. Ahora que estoy divorciada, también estoy solicitando la pensión alimenticia. He dejado todo en manos de mi abogado y solo necesito ser paciente mientras el proceso se desarrolla. Gracias a mi hija y a las pruebas que teníamos, el caso del fraude contable finalmente se resolverá, y con la prueba de la infidelidad de Paul, confío en que recibiré el apoyo que merezco. Un día, sintiendo curiosidad, le pregunté a Jessica si sabía con quién se casaría en el futuro. Ella sonrió juguetonamente y dijo: puedo ver cosas sobre otras personas, pero no sobre mí misma. Conocer mi propio futuro haría la vida aburrida, ¿no crees? Sus palabras me hicieron reír. Mirando a mi hija, me di cuenta de que, a pesar de todo, ya no tenía miedo al futuro. Seguiría escuchando sus consejos y juntas, solo nosotras dos, viviríamos una vida pacífica y feliz.